Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Y el día de hoy, 28 de septiembre, vamos a escuchar la palabra del Señor. El día de hoy nos presenta la primera lectura tomada del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero has de sentir un poco del peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras y luego se rapó la cabeza. Se postró por tierra en oración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 16 respondemos, Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame al fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño de entre todos ustedes, ese es el más grande. Después, Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a seguir meditando la palabra del Señor. Y pues el día de hoy tenemos esta lectura que nos propone este personaje que ya conocemos muchos de nosotros, que es el personaje de Job, que siempre ha sido un personaje el cual nos recuerda
o siempre le ponemos este mote del paciente Job, ¿verdad? Y a veces cuando hay personas que son así muy pacientes, decimos, ay, este tiene la paciencia de Job. Y bueno, pues es una característica que tiene Job. Y paciencia viene de una variable, de un verbo latino que se llama patior, que de alguna manera tiene que ver, cuando se es paciente, se reciben las cosas con un espíritu tranquilo. O sea, por ejemplo, Jesús, su pasión, pues ese pasio, ¿verdad? Que del que estoy hablando, esas cosas que a él le pasaban también las recibía con mucha tranquilidad, confiando plenamente en su Padre Dios. Y en ese sentido, pues hoy la lectura nos recuerda lo importante que es que si nosotros amamos a Dios, descubramos que nada de lo que sucede en esta vida, sea bueno o no tan bueno, está o escapa de las manos de Dios. Puede ser que Dios permita algunas cosas a veces, y recordemos que Dios jamás nos va a poner una prueba que nosotros no podamos superar. En el caso de Job, y quiero leerlo por ahí cuando estaba haciendo mi reflexión, leía en un artículo muy interesante, se me hizo, cómo Job es el prototipo de una pregunta que mucha gente también se hace, que es ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento del justo? Y qué mejor ejemplo que Job y que Jesucristo, porque Jesús es el justo con mayúscula de todos los justos, y miren cómo le fue, ¿verdad? Entonces, si habláramos de que por qué nos pasan estas cosas, por qué, o sea, siempre la pregunta ha estado ahí, ¿por qué el sufrimiento del justo? Y en el caso de Job, fíjese, Job padece males graves, injustos, inesperados, irreversibles, acumulados, progresivos y próximos. O sea, de todo, de todas las cosas, que estas son las 7 agraviantes de las desgracias. Bueno, pues Job tenía todas. Y sin embargo, su espíritu era un espíritu que confiaba en el Señor y sabía que el Señor tenía un plan. Y que si el Señor le estaba permitiendo padecer estas cosas, Él tenía un plan, y que Él podía, por su poder, regresarle todo lo que había Él perdido. O sea, realmente la confianza de Job estaba totalmente en el Señor. Un poco como Abraham, ¿verdad? Acuérdense que también Abraham es un hombre de fe, es un hombre que confiaba completamente en Dios, y es un prototipo también para nosotros, para la vida cotidiana. Aquí la pregunta es, bueno, nosotros con las cosas que pasamos, con los inconvenientes que tenemos, los problemas, las circunstancias o los males que de repente podemos experimentar, ¿qué actitud tenemos hacia con Dios? Porque a veces, pues, como seres humanos, por supuesto, y Job también así pasa, pues nos entristece. Por eso él se rapa la cabeza, se inclina en el piso, porque pues a lo mejor no comprende lo que está pasando. Sin embargo, su fe en Dios es muy grande. Entonces aquí la pregunta es, si nosotros, cuando pasan estas cosas, ¿qué actitud tomamos con Dios? ¿Nos enojamos completamente con Él y pensamos y le empezamos a reclamar? ¿O tenemos esta capacidad de ir entendiendo que no hay ninguna cosa que pase en este mundo que Dios no nos pueda ayudar a salir adelante? Entonces, eso por un lado, ahí para que lo tengamos presente y podamos como reflexionar si nosotros somos hombres y mujeres de fe, y hemos aprendido también a confiar más en Dios. Y luego nos propone Jesús, el Evangelio el día de hoy, este episodio que tiene dos cosas interesantes. Una, cómo los discípulos todavía no comprenden que para poder llegar a estar con Jesús, lo primero que tienen que hacer es no buscar ser los primeros. Y pone a los niños como ejemplo, precisamente porque los niños en tiempos de Jesús, bueno, en tiempos de Jesús eran considerados cero, al igual que las mujeres. Eran considerados que no tenían opinión, en el caso de los niños porque ni producían, pues nada más ellos, por ejemplo, consumían cosas, porque pues a los hijos se les daba nada más de comer, o sea, ellos no producían nada para la familia, etcétera. Entonces eran considerados como alguien que no tenía significado. Jesús por eso toma a ese niño y dice, bueno, nosotros tenemos que aprender a ser como estas personas que la cultura o las costumbres consideran insignificantes, pero que en el fondo sí mantienen una sencillez y una humildad como los niños. Y entonces, si ustedes quieren ser los más grandes, tienen que aprender a vivir como niños, en humildad, en obediencia, en confianza a Dios nuestro Padre, porque también así son los niños. Los niños confían plenamente en sus padres. Igual ya de grandes se les va quitando eso, pero normalmente un niño en una edad infantil, pues confía mucho en sus padres, y es capaz de aceptar las cosas que vienen, porque sabe que sus padres están seguros de lo que están haciendo, etcétera. Entonces,
nosotros un poquito meditar también como eso. Y luego también Jesús les enseña a sus discípulos que hay que ser tolerantes, que hay que buscar el bien de las cosas que pasan y que nosotros como cristianos tenemos que entender. O sea, no podemos estarnos peleando entre nosotros católicos, con otros cristianos de otras denominaciones. No podemos hacer eso y tampoco podemos estarnos peleando con otras religiones, porque eso no es lo que Dios quiere. Para empezar, porque Dios quiere que todos nos amemos como hermanos y no importa raza, condición, nada. Nosotros como cristianos tenemos que ver a todos como hijos de Dios y aprender a respetar. Las personas tienen libertad para elegir la religión o en lo que quieren creer, inclusive cuando eso que quieren creer no está dentro de los estándares que nosotros pudiéramos considerar como agradables ante nuestros ojos. No importa. Lo importante es que la persona con libertad pueda elegir la mejor opción que considera para él. Claro, yo voy a hacer lo mío, yo voy a seguir predicando el evangelio, voy a seguir dando testimonio de vida, y si ese testimonio y ese mensaje logra cambiar a las personas, pues que lo hagan de manera libre. Hoy también la invitación entonces es a dejar de criticar a las demás personas por lo que creen o por cómo hacen las cosas. Lo que importa es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que nosotros sabemos que ese conocimiento de la verdad es Jesús. Por lo tanto, seguimos a Jesús y somos libres de seguir a Jesús, que eso también es algo que Dios quiere para nosotros. Le pido a Dios que cada uno de nosotros comprendamos ese mensaje, que aprendamos a vivir en armonía con los demás, que aprendamos a ser personas, hombres y mujeres sencillos, obedientes y confiados en Dios, así también como lo fue Job. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, cuídate mucho. Chao. Florica.